Bienvenidos amigos, hermanos, familia, a todos los que nos están viendo. Como ya se venía anunciando en todas nuestras plataformas, en Instagram, en TikTok, Huellas de Fe, venían anunciando de que, bueno, íbamos a empezar a grabar videos en YouTube. Hemos decidido, a través del equipo de Huellas de Fe, empezar con el Antiguo Testamento, para poder tener un estudio bastante ameno, agradable y divertido también, para poder comprender y entender todos, ¿no? Entonces, esta es la primera grabación del equipo de Huellas de Fe. Soy Emer Sánchez, el encargado que va a tener el estudio del Antiguo Testamento durante el año. Y entonces solamente queremos agradecerles por su tiempo, por poder compartir con nosotros en todas las plataformas. Y bueno, esperando y deseando que todo el contenido que vayamos subiendo puedan ser de su agrado, puedan motivarles a creer en un Dios tremendamente amoroso y sobre todo compartiendo un poquito de esperanza, ¿no? Que a través del sufrimiento, a través de la oscuridad, de los días difíciles, estamos seguros de que Dios proveerá, estamos seguros de que la lluvia en algún momento va a dejar de caer y el sol saldrá. El objetivo fundamental, principal del equipo de Huellas de Fe es poder compartir el amor de Dios que tiene con todos y no hace acepción de personas. Dios es tremendamente amoroso, misericordioso, bondadoso y tardo para la ira. Entonces queremos empezar, como habíamos dicho, vamos a empezar con el estudio del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta siempre del millón, ¿no? ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Entonces, aquí tengo 4 más o menos referencias por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento y no irnos directamente al Nuevo, ¿no? Entonces, es importante entender que el Antiguo Testamento nos da una base para poder comprender el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de lo que es todo el estudio del Antiguo Testamento, grandes profetas, patriarcas de la iglesia han testificado, han hablado sobre la labor divina de un Cristo, ¿no? De un Salvador del mundo. Isaías lo decía en sus libros, de que nos iban a hacer un hijo llamado Emmanuel, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento, todo, desde la creación del mundo hasta el último libro del Antiguo Testamento, testifica, predica, enseña de un Cristo. Entonces, a través del equipo de Huellas de Fe, queremos invitarles, evidentemente a todos, a disfrutar este estudio del Antiguo Testamento para ir encontrando cada simbología, cada historia que se asemejan a la enseñanza del Salvador. Como segundo, parte importante de que por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento es que nos revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es inmensamente paciente, inmensamente misericordioso, inmensamente bueno. Si alguien pregunta, ¿Dios es bueno? No, Dios es buenísimo, increíblemente. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña a través de las historias, de la simbología, que Dios es paciente, es misericordioso. Tuvo paciencia con el pueblo de Israel cuando sacó de Egipto y el pueblo andaba quejándose. Fue paciente con Sansón, fue paciente con Esaú. Entonces fue muy paciente con Jonás, con los hermanos de José. Entonces también otro de los factores importantes de por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento nos trae la historia de la redención. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 17:6, en el 17:6, donde dice: He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Entonces, Éxodo 17:6 nos habla de que, bueno, el pueblo tenía sed. Estaba a un punto, en un momento donde no había sed, agua potable, agua dulce, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés de que golpee la roca y de ahí va a salir. Es por eso, en Éxodo 17:6, por eso dicen que Cristo es el agua viva, ¿no? Venid a mí, los que todos tengáis sed, y bebed de mí, porque yo soy el agua viva. También el Salmo 23, que es muy conocido, estos son atributos del cual nuestro Señor es conocido. En el Salmo 23, que es muy conocido y todos lo saben, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Como ya os he dicho, Cristo es el pan de vida, el agua de vida, el buen pastor. Otra parte importante de por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento son lecciones de vida y moral. Ofrece innumerables lecciones, historias, donde el cual el Señor ha puesto. Quiero que comprendan un principio importante. El Antiguo Testamento no está escrito o cada frase porque le sobraba uno y lo rellenó con otro. Son las historias precisas de vida que el Señor decidió, le mostró a Moisés que las escribiera para nuestro beneficio, para que a través de esas lecciones de vida del Antiguo Testamento, las lecciones de vida de Abraham, Moisés, Josué, Caleb, ¿no? Esos grandes hombres que los vamos a estudiar, entonces nos sirvan de referente, nos puedan ayudar y a encontrar el camino para poder seguir al Señor. El Antiguo Testamento está lleno de simbología que nos hacen recuerdo al Señor. Por ejemplo, si vemos en el libro de Éxodo, a Abraham, al padre, se le mandó que pudiera sacrificar a su hijo Isaac. Eso es una simbología directamente que Dios iba a proveer un sacrificio, un cordero de sacrificio que era necesario que pudiera morir por nuestros pecados. También podemos ver otro ejemplo de la divinidad del Señor con la simbología o las profecías que el Antiguo Testamento hablaban ya de Cristo. José de Egipto fue vendido por sus hermanos. Al igual que en el Antiguo Testamento, nuestro Señor y Salvador fue vendido por uno de sus hermanos, que todos lo conocemos por Judas, ¿no? David y Goliat, la historia de David y Goliat, también nos enseña de que evidentemente Cristo era David y Goliat era la muerte, que con su sacrificio expiatorio Cristo iba a vencer la muerte, nos iba a dar una nueva vida, nos iba a cambiar de una vida de pecado a una vida limpia. Otro ejemplo de simbología, cuando el pueblo en Números 24, el pueblo salió, ya estaba fuera de Egipto. Entonces estaba en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida porque 10 de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida metieron miedo al pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, hicieron callar al pueblo: callaos ya, subamos ya, porque nosotros podemos más, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Entonces el pueblo decidió no subir. Dios le dijo a Moisés de que el pueblo, ninguno de esa generación iba a entrar a la tierra prometida porque no había puesto su confianza en las palabras de él. Acto seguido, aparecieron serpientes voladoras y empezaron a morder al pueblo.
nuevamente Dios en su misericordia y en su amor habló a Moisés y le dijo, hazte una serpiente de bronce, un asta, y todo aquel que mire eso va a ser salvo. Muchos sobrevivieron y unos cuantos perecieron porque les parecía difícil ver a esa serpiente en el asta que pudiera darle salvación. Esa es una simbología de que Cristo, el Señor, iba a morir crucificado por nuestros pecados. Todo aquel que mire, que busque a Cristo, va a encontrar la cura, la medicina, va a encontrar la solución a sus problemas. Hermanos, si hay alguien que esté sufriendo, que esté padeciendo, que lo esté pasando muy mal, creo que es momento importante donde el cual pueda dirigir, pueda buscar al Señor y poder obrar el milagro en su vida. Quiero decir que hay muchísimos ejemplos, demasiados ejemplos dentro del Antiguo Testamento que hablan sobre la divinidad de Cristo, que hablan sobre las profecías de que Él iba a ser varón perfecto, que Él iba a dar libertad a los cautivos, que Él iba a dar la medicina para todo aquel que le busque. Hermanos, amigos, la invitación es la siguiente. Queremos predicarles de Cristo para que puedan tener esperanza. Queremos que puedan sentirse en un lugar seguro, dejar que el buen pastor les pastoree y les dé buenos pastos. Ese es el camino de poder conocerle. Queremos emprender un viaje, ustedes y nosotros, para que podamos encontrar a ese Cristo del cual los antiguos profetas del Antiguo Testamento nos han hablado, y cuando estemos en el Nuevo Testamento poder comprender y entender y reconocer del que nos habían hablado es Jesucristo. Sé con todo mi corazón, no tengo duda alguna, que el amor de Dios lo puede curar todo. No tengo duda que en los peores momentos de la humanidad, de las personas en su vida día a día, solo el amor de Dios puede traer paz, consuelo, alegría, felicidad. Hermanos, amigos, solamente les testifico de que el Señor vive, de que Dios el Padre es inmensamente amoroso y que conocerle va a cambiar nuestras vidas. Y yo sé que esto es verdad. Les esperamos en los próximos videos, donde el cual vamos a estudiar, vamos a hablar de Adán y Eva, vamos a hablar de Noé, vamos a hablar de Sansón, vamos a hablar de la gran batalla de David, vamos a hablar sobre el rey Saúl, sobre el profeta Samuel, sobre los sacerdotes de Elí. Hay muchísimo material donde el cual estoy muy ansioso de poder compartir cada enseñanza y evidentemente muy ansioso de que podamos encontrar a ese Cristo prometido. Esto es verdad. Dios nos ama. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.